A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos, esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica. Hace unos pocos capítulos hablábamos, pues en este caso, de la sostenibilidad, también hablamos del buen uso responsable, sobre todo, del agua, teniendo en cuenta la escasez que nos toca vivir, estos calores que sin duda pues hacen que el planeta esté pues sufriendo, y sobre todo en territorio catalán, en Cataluña, pues tengamos que hacer y tengamos la suerte también de tener unos profesionales que nos ayudan precisamente a abastecer de agua tanto al campo como a la sociedad. Y también hoy pues toca hablar de residuos, otro sin duda tema puntal, tema importantísimo, ya no solo para el presente sino también por un futuro siempre cercano, en el que pues hoy será el protagonista hablar precisamente pues de los residuos y descubrir la Agencia de Residuos de Cataluña. Pero antes damos la bienvenida al delegado. ¿Cómo está, Yadid Daban? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenida. La verdad que contentos no solamente para hablar del tema de la Agencia de Residuos de Cataluña, sino porque quien lo dirige es un muy buen amigo, Isaac Pereira. La verdad que he aprendido muchísimo en las veces que hemos tenido reuniones, que hemos explicado la Agencia de Residuos en Latinoamérica, ¿no? Tuvimos algunas acciones en Costa Rica, en Panamá, en México, y siempre con muy buena aceptación. Justamente hablando hace unos programas de cómo está Cataluña haciendo la tarea en temas de el agua, en temas de sustentabilidad, nos comentaban que las empresas están trabajando muy bien la gestión de residuos, ¿no? Y que cada vez lo están tomando mucho más, porque creen, apuestan no solamente para el futuro, para el presente, pero también ven un beneficio económico a ponerse de la mano de la gestión de residuos. Y por ello, pues hablar hoy con Isaac Pereira, el director de la Agencia de Residuos de Cataluña. Él es licenciado en Sociología, tiene varios programas de liderazgo, de dirección estratégica en ESADE, y también, muy importante, fue alcalde de Prats de Lluçanès. Y digo muy importante porque tiene las dos vertientes, la gestión directa con la ciudadanía, que conoce los problemas reales, y la actual cargo desde la parte institucional, que puede trabajar la planificación. Por lo tanto, bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y primero de todo, explícanos ¿qué es la Agencia de Residuos de Cataluña y por qué Cataluña apuesta para tener una? Bien, ante todo, gracias a ustedes, a vosotros, para la invitación y para esta oportunidad de hablar también de los residuos, ¿no? Que muchísimas veces se habla poco o es un tema que no gusta hablarlo demasiado por diferentes razones históricas, ¿no? Y nosotros nos gusta hablar de residuos, de recursos, y de forma pues abierta, clara, transparente, moderna, ¿no? También, y por lo tanto, muchísimas gracias y felicidades por el espacio también, porque esto significa también muchísimas cosas, y la ilusión que me hace, pues también quiero decirlo en público, de poder estar charlando con vosotros, especialmente con el delegado de Daban, y también agradecido por el trabajo ya hecho de nuestro país a vuestros países, ¿no? Y con resultados realmente muy interesantes. Pues ahora sí estoy en la Agencia de Residuos de Cataluña. Esto es una empresa pública que depende del Departamento de Acción Climática, que es como el Ministerio, ¿no? de Medio Ambiente del gobierno catalán, podríamos decir como resumen, ¿no? Y esta empresa pública que ya tiene más de 250 personas trabajando en ella, por lo tanto es una empresa importante, tiene competencia en los residuos que pasan en nuestro país, ¿no? Como resumen, tenemos relaciones con todos los entes municipales, porque hablamos de planificación, hablamos de recogida, y podremos hablarlo más esta parte si queréis, pero también en el mundo de la industria, de la empresa, de la producción, de la distribución, y como no, con la ciudadanía en general, con entidades, con agrupaciones de personas que defienden diferentes posiciones, y por lo tanto desde esta empresa estamos al servicio de casi todo, ¿no? Porque al final de residuos hay en todos los sitios, en todas las horas, y por lo tanto tenemos distintos objetivos y son grandes, pero también hay multitudes de oportunidades. Buenísimo, porque la verdad es que muchas veces cuando hablamos de residuos
la gente tiene en mente solamente la basura, ¿no? La basura que hacemos en nuestras casas y va mucho más allá de los residuos, ¿no? Recientemente me comentabas que hay un sector importante, la parte de residuos sólidos, de la construcción, de empresas. ¿Por qué Cataluña apostó? ¿Cómo se creó una agencia de residuos? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Y cómo se dividen? Cuando hablamos de residuos, que no solamente sea la basura, ¿qué más podemos tener en mente? Sí, nosotros, bueno, hay varios temas. Uno es que la Agencia de Residuos hará 30 años que Cataluña aprobó una ley, ya había como una junta, ¿no? Que fue el embrión de todo esto, que trata los residuos, la planificación, todo lo que pasa en Cataluña de residuos, a excepción de los peligrosos, de los nucleares, perdón, y por lo tanto estos no, pero los otros sí, ¿no? Todo el tipo de residuos, los industriales, los municipales y también de la construcción. Hacemos esta separación en tres tipos de residuos que los tres tienen distintos recorridos de tratamiento y también de organización desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero la agencia nació por la necesidad de hacer una buena gestión de los residuos en nuestro territorio y, ante todo, porque había muchos vertederos ilegales a lo largo del país, como actualmente está pasando en muchísimos países del mundo, ¿no? Por lo tanto, también explicamos esto, ¿no? Nace de una necesidad clarísima de poner orden a esto, de que se acabe eso de tirar en todos los sitios de cualquier forma. Por lo tanto, de casi 2.000 vertederos incontrolados pasar a 30, 40 vertederos controlados. Esto fue un ejercicio importantísimo y la herramienta para conseguirlo fue también la Agencia de Residuos, y poner las políticas de prevención en el primer sitio de los objetivos, ¿no? Porque el mejor residuo que tenemos es aquel que no se genera. Y por lo tanto, esto quiere decir muchísimas cosas, muchísimas estrategias que se están trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En todos los ámbitos que antes había explicado, de los residuos municipales, industriales y de la construcción. Por lo tanto, en los residuos municipales hay una estrategia para reducir la generación de estos residuos, pero también de hacer una separación en origen y un buen tratamiento para poder reciclar mejor estos residuos. Igual que en los industriales, con toda la parte de la responsabilidad que hay de los productores también, bueno, que esto hay en distintas fracciones, y de la construcción, que es uno de los mejores modelos que hay de gestión de residuos de la construcción y que precisamente también ha sido ejemplo en muchos países, también en vuestro territorio, ¿no? Que hemos ido a explicar el modelo de gestión de residuos de la construcción en Cataluña, porque si nosotros hemos necesitado 30 años para llegar donde hemos llegado, pues a lo mejor con nuestra experiencia hacemos que otros países tarden menos tiempo en hacer esta transición, ¿no? Y por lo tanto, nosotros podemos explicar en cada uno de estos ámbitos, pues mejoras en lo que hemos conseguido gracias a tener una herramienta como la Agencia de Residuos y, como no, un ámbito, un marco legal normativo imprescindible para poder hacer todos estos cambios. Claro, hablamos efectivamente de este tipo de acciones que de alguna forma se pueden mostrar alrededor del mundo, también en el territorio, en los países que aquí nos ocupan. Hablabas de estas herramientas, también nos gustaría saber qué recursos pone la Administración a disposición de los municipios precisamente para promover la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos. Hay como dos tipos de grandes iniciativas, ¿no? Las que son como en positivo, que quieren ayudar a la transformación de todos los ciclos de tratamiento y de la vida del residuo, y la parte, pues, de sanciones, ¿no?
nosotros defendemos siempre la parte de ayudar a la transformación y en positivo, ¿no? A los municipios, lo que, aparte de, se tiene que explicar a la ciudadanía en general que la necesitamos para hacer una buena gestión de los residuos, pero también debe de saber la ciudadanía que es responsabilidad del mundo de la industria, la producción, la distribución, que haya menos residuos en el mercado. Por lo tanto, también tenemos que hacer legislación para conseguir esto, que haya menos residuos en los productos que se ponen a la venta, ¿no? Pero los municipios lo que hacemos es distintas líneas de subvenciones para hacer el cambio de recogida de residuos que hemos conocido tradicionalmente con los contenedores abiertos, que tú puedes tirar todo junto todas las horas de todos los días, a modelos de alta eficiencia que consiguen unos resultados magníficos, ¿no? Pasan de hacer una recogida separada de un 20, 25, un 30% a 80% de hacer la recogida separada. ¿Esto por qué la recogida separada? Pues para dar un tratamiento posterior y un reciclaje, segundas vidas a todos estos residuos que, por lo tanto, son productos para otros procesos de producción, ¿no? Por lo tanto, la agencia lo que hace es apoyo y seguimiento técnico, dinero, hace subvenciones para hacer esta transformación y, si no, también inspecciones, tal, ¿no? Hay una herramienta clave en todo esto que fue el canon, un impuesto ambiental que va en la línea de hacer que si lo haces mal debes de pagar más los municipios, ¿no? Los residuos que van a vertedero o a incineración deben de pagar un impuesto. Por lo tanto, tú como municipio tienes el deber de reducir esto y porque así tendrás que pagar menos. Y además, todo el dinero que se recauda de este impuesto va en una bolsa, en un fondo de gestión de residuos que sirve para hacer políticas de prevención de estos propios municipios. Por lo tanto, no soy yo quien decide el destino de este dinero, sino que son los propios que lo han pagado. Por lo tanto, tendrá doble interés en hacerlo bien. Esto es lo que decía antes, de una política como impositivo, ¿no? Y no solo de sanción, que debe de haberla también, por si acaso, ¿no? Y además de políticas de comunicación, concienciación, todo esto. Justamente ahora que comentabas, ¿no?, todos estos ámbitos, la verdad muy interesantes, me pongo a pensar cómo está la situación en Latinoamérica, México y Centroamérica en nuestro caso particular. Claro, aquí vemos, por un lado, ¿no?, muchos vertederos descontrolados, y cuando hablas con los municipios, con los institutos, dices, bueno, ¿y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlo? Primer punto, ¿no? De que no vaya un camión y pues eche ahí toda la gestión, los residuos sólidos de una construcción o de una empresa. ¿Cómo controlamos que no contaminen un río, ¿no?, que podemos verlo? Esto por un lado. Y por el otro, hemos llegado a puntos en este momento de consumismo en los supermercados, así que te pueden vender una manzana en una bandejita de plástico o de unicel con un plástico encima, ¿no? Y dices, bueno, ¿en qué estamos llegando, no? Y el tercer punto que también nos encontramos mucho es que a lo mejor las familias reciclan, ¿no? Yo me acuerdo al principio, yo reciclaba en la casa y llegas, pasa el de la basura y lo agarra y lo pone todo en el mismo camión. Y ellos se encargan de volverlo a reciclar, pero de su forma. No hay una universalización del reciclaje, ¿no? Cada país lo hace de forma diferente, igual que los colores de los residuos son diferentes, ¿no? Viendo todo eso, ¿crees que sería positivo crear un marco no solamente de Cataluña o de cada país, de México o de cada estado, sino un marco global de qué colores son el reciclaje, de cómo se debe de gestionar desde el punto de origen y cómo evitar que las grandes superficies lleguen al punto ridículo, y perdón la expresión, pero así lo siento yo, de que te agarren una manzana, la pelen y te la den en una bandejita de plástico con más plástico, ¿no? ¿Se puede crear un marco general en eso? Sí, y si hay 6 manzanas en un solo envase ya será mucho, porque a veces hay una manzana, un plástico
2 manzanas, más plástico, 6 y así hasta el infinito, ¿no? A ver, es que has abierto muchísimos temas. Ah, mm, Empiezo por ejemplo, en Europa, esta Europa que tiene muchísimo a discutir, ¿no? Y que tiene muchísimas cosas que no nos gustan para nada, bueno, no me gustan a mí para nada. En el ámbito de políticas ambientales está trabajando muchísimo y pone normativa para toda la Unión Europea que nos ayuda muchísimo a los que defendemos políticas en este sentido de reducción, de poder hacer una recogida separada con garantías, todo esto, ¿no? Por lo tanto, hay una pequeña regularización que nos ayuda. Pero tenéis que saber, por ejemplo, que en Cataluña porque la ley estatal de competencias municipales así lo define, esto es competencia del municipio. Por lo tanto, en Cataluña hay 947 municipios que pueden hacer el sistema, el modelo de recogida de residuos que quiera. Nosotros lo que ponemos son unos objetivos, pero el modelo puede ser el que el municipio quiera, con todo lo que significa esto, ¿eh? Por lo tanto, nosotros, la competencia, la norma, es importante y, claro, estaría muy bien que hubiera al menos, ¿no?, un mínimo de pacto mundial en este ámbito. Hay iniciativas y no puntos verdes, tipo de señales, pero hay muchísimo camino para recorrer en esto. Y has hecho un comentario que es importante y me sale una frase que he dicho al principio, que debemos de hablar muchísimo del tema porque si no, la gente se piensa que eso, ¿no? Los residuos desaparecen así como de magia, ¿no? Y no es así. Y la importancia de hacer una recogida separada es importante si después se hace el tratamiento que se debe de hacer. Que aquí se hace así y hay unos controles, unos seguimientos y es así, ¿no? Porque es importantísimo hacer una separación en origen, además de que en Europa lo ha obligado que se haga así, porque así se puede hacer después, como he dicho antes, el reciclaje que debe hacerse. Por lo tanto, también la ciudadanía, si su municipalidad, si su ayuntamiento no pone el sistema para hacer la recogida separada, tú ya puedes hacer separación en casa si el municipio no hay esta separación establecida en el ámbito urbano, ¿no? Por lo tanto, debe de ser una comunión de todos. La administración local debe de poner el sistema a disposición de la ciudadanía y la ciudadanía debe de participar activamente a este modelo. Igual que al mismo tiempo necesitamos que el mundo de la industria, la producción, la distribución tenga la obligatoriedad de no hacer cosas como comentábamos antes de las manzanas, ¿no? Y por lo tanto, si quiere hacerlo también que le salga más caro y que sea pues más barato también hacer las cosas bien, ¿no? Porque al final, si no sale caro al planeta y no tenemos planeta B, ¿no? Como decía aquel, que sepamos, y por lo tanto debemos de protegerlo. Y cuando alguien nos pide, por ejemplo, ¿qué debemos hacer ante el cambio climático? Pues gestionar bien los residuos es un elemento importantísimo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas y que debemos de pedir a nuestros gobernantes locales que exigir, si me permitís, que, que el modelo sea de esta eficiencia, ¿no?
Claro, y entonces, ¿cómo fomentamos más dirigido a la sociedad, ¿no? Estas prácticas sostenibles? ¿Qué programas existen? ¿De qué forma concienciamos al personal? Yo incluido como ciudadano de pie, vosotros también, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero ¿cómo concienciamos a que haya este cambio de chip? Aparte, evidentemente, de pedir a los gobernantes en cuestión que pues apliquen lo que se debe aplicar, ¿no? Pero ¿qué programas existen para que exista, como diría, y valga que me vuelva a repetir, pero este cambio de chip? Una cosa, antes de lo que me preguntas ahora y que salió antes, quería decir otra cosa, porque Yair comentaba que cómo haces que los vertederos incontrolados pues desaparezcan, ¿no? Hay un ejercicio que, bueno, a lo mejor no lo compartís, pero si tienes dos calles de una ciudad y una está sucia y otra está limpia y tú llevas un plástico encima, si estás caminando por la calle limpia, es difícil que tú tires el plástico en el suelo. En cambio, si estás paseando por la calle ya sucia, no te, pues en un segundo lo tiras, ni te lo piensas y lo tiras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si está limpio es más difícil que se ensucie, en general. Y si ya está sucio, pues es más fácil seguir tirando pues toda la basura allí, ¿no? Por lo tanto, hay una cosa importante de mantener la tensión de las cosas limpias, porque al final esta tensión se convierte en normalidad. Y para hacer esto se debe de aplicar todos los incentivos para hacerlo bien y también pues, las inspecciones y las sanciones si se hacen mal. Y fue así como se hizo pues, toda la reordenación de los vertederos incontrolados. Hay programas, hay campañas de información, de comunicación, de concienciación a la ciudadanía en general, a los técnicos municipales, a la gente que está en la administración, también a los políticos, para sacar adelante todas estas políticas, además de la aplicación de la normativa, ¿no? Que en distintos casos hay lo que se llama unos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada al productor, que es que los que producen tienen la responsabilidad de hacer esta recogida y hacer un posterior tratamiento. Y hay también la responsabilidad y la obligación de poderlo explicar a la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto hay estos distintos proyectos que van en esta línea y también de distintas fracciones. Por ejemplo, no sé, los residuos que provienen de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Por ejemplo, es una fracción de residuo que a veces o muchísimas veces vemos o veíamos en la calle tirado, ¿no? Un aparato de estos, pues no sé, está allí en la calle. Pues hay un sistema que es de la responsabilidad de quien ha puesto en el mercado esto, que lo debe de recoger y hacer el tratamiento posterior. Y tú cuando compras un nuevo aparato tienes el derecho de dejar el viejo, igual que quien te vende el nuevo tiene el deber de recogerte el viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se puede hacer pues todo el tratamiento correspondiente de este residuo, ¿no? Y así con distintas fracciones, los envases, el papel de cartón, el vidrio, los neumáticos, las pilas, los residuos del mundo sanitario. Sin duda se deben tener muchísimas cosas en cuenta, como es lógico. No es una tarea para nada fácil, porque evidentemente aquí se juega, pues como decíamos, con esta concienciación, trabajar con estos programas que se plantean a la sociedad para que ayude también, ¿no? Porque está claro que tenemos pues gran parte también de responsabilidad, pues para que este trabajo por parte de nuestro invitado, de su equipo, se desempeñe con la mayor eficacia. Evidentemente se están llevando a cabo todo tipo también de sistemas innovadores, pero también de alguna forma, y no sé si estás de acuerdo conmigo, sería interesante conocer pues casos de éxito, ¿no? Que podamos compartir.
Sí, y también un poco viendo los programas, ¿no?, de formación. Yo me acuerdo hace ya años, y creo que hace poco cumplió 25 o 30 años, un personaje que teníamos en Cataluña, que ahora a ojos distantes pues puede ser increíble, pero teníamos al Capitán Siam, ¿no? O Capitán sea, Lechuga le llamábamos, ¿no? exactamente. Era un personaje que su eslogan es muy vigente a día de hoy, ¿no? Que los pequeños cambios son poderosos, y Desde nos luego. enseñaba, hacía una educación de cómo teníamos que reciclar, cómo teníamos que tratar, pues cierra el grifo, la basura va aquí, va allá, ¿no? Y ahora nos puede parecer un poco chistoso que un personaje nos tenga que decir cómo hacer las cosas, pero más allá de lo que estamos explicando, lo vemos en otros espacios. O sea, ahora me viene en mente que tenemos una serie en Netflix de Marie Kondo que nos enseña cómo ordenar nuestra casa, ¿no? ¿Por qué no volver a hacer alguna cosa de cómo ordenar nuestra ciudad o cómo ordenar nuestro territorio, ¿no? Porque justo lo que decía Isaac tiene totalmente la razón, ¿no? De si vemos una calle sucia es más fácil que nos mimeticemos y que queramos o que pues, no nos moleste tirar un papel, ¿no? Creo que es fundamental el tema de la formación y de los programas de pedagogía, y también un poco aprender de los casos de éxito, ¿no? Cuando vemos y cuando escuchamos es qué se ha hecho. Antes Isaac comentaba que tenemos 30 años trabajando y que queremos pues, poder ayudar un poco, pues no porque seamos mejores o peores, sino porque lo hacemos de nuestra forma, ¿no? A la catalana, como decimos en el programa. Cuéntanos algún caso de éxito o ejemplos, Isaac, que hayan tenido, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que algunas empresas privadas de la construcción explican por qué apuestan por ello. ¿Nos puedes explicar un poco más? Sí, ¿tenéis 3 horas de programa más? No, no. No, algunos resumido, ¿no? Primero también un mensaje de que no es difícil hacerlo bien. Al contrario, de hecho, es más fácil hacerlo bien. Solo que tenemos que hacerlo. Ya está, ¿no? Así en general, de la forma que he explicado antes, ¿no? Con la responsabilidad compartida de los 3 grandes actores de los que hablamos, ¿no? La parte pública, la administración, sea cual sea, la parte de la ciudadanía en general y la parte del mundo de la industria, la producción, la distribución, ¿vale? También hay ejemplos, aparte del mundo de la construcción, que podemos hablarlo más, pero que es un ejemplo de trayectoria también pues larga. Hay el residuo que más generamos en casa, que es todos los residuos generados, los residuos orgánicos, ¿no? Todo lo que sale de nuestra comida, todo esto, ¿no? Esto, si hacemos bien el tratamiento de estos residuos, que el tratamiento quiere decir el compostaje de los residuos domésticos, ¿no? Es garantía de éxito también, ¿no? En este caso, ¿no? Por lo tanto, tenemos proyectos de internacionalización de nuestro éxito de tratamiento de los residuos domésticos, de compostaje. Hay un proyecto que se llama Circles y que podemos explicar, ¿no? Todo esto toda la movida alrededor del compostaje de estos residuos. Hay también otra cuestión que es la económica. Nosotros defendemos la aplicación de tasas justas, ¿no? Porque es evidente que los sistemas tienen un precio, ¿no? Como los servicios públicos, bueno, eso sería otro tema también, ¿no? Cómo se pagan todos los servicios públicos. Defendemos la aplicación de una cosa que llamamos la tasa justa, ¿no? Sistema de pago por generación y participación. Tenemos un proyecto también internacional para poder explicar y trabajar esto. Hay otras iniciativas, por ejemplo, en Europa, la Semana Europea de Prevención de Residuos, que se hace como una especie de concurso de organización de actividades. En Cataluña hacemos más de 1.100 actividades y en Europa son 13.000. Por lo tanto, calculad la implicación que la sociedad catalana tiene de esta iniciativa. Es muy importante. Tratamos la reutilización, otro gran tema, ¿no? Una cosa que tú ya no te es útil, a lo mejor para otros sí, antes de que sea tirado en un vertedero. Y por lo tanto, hay proyectos en este ámbito. Por ejemplo, se ha creado
una asociación que une los centros de reutilización y servicios de reutilización para poder dar más apoyo a este modelo, con una plataforma de intercambio de conocimiento y así, pues, como distintos, ¿no? También ahora hemos visto nacer un clúster de residuos que agrupa a todas las empresas que tratan en el sector, porque esto también cabe decirlo, ¿no? Que si se hace bien y debemos hacerlo bien, también genera actividad económica, ocupación, dinamización económica y por lo tanto es un win-win. No hacemos daño al planeta y generamos pues puestos de trabajo en el ámbito de esta economía. Uno a la casi podríamos decir petición de recuperar un personaje como el Capitán Siam, el Capitán Lechuga, pero no por la broma, sino por el hecho de concienciar a las futuras generaciones que vienen, porque es verdad, genera un impacto brutal. Estoy seguro que en todos los países hubo un elemento, personaje, relato, historia que de alguna forma educaba y nos reeducaba a los adultos, pero también a los pequeños, sobre todo para, pues evidentemente, concienciarnos de que tenemos que cuidar el planeta, y eso pasa por precisamente reciclar y tratar de generar el menor residuo posible. Y es verdad también que ha sido una de esas charlas que también nos ha dado que pensar. Yo creo que cuando acabéis de escuchar este capítulo de podcast, parar, pensar, reflexionar y pensar sobre todo qué podemos hacer para ayudar pues a los profesionales que como nuestro invitado de hoy, pues sin duda, cada día es sin duda un reto. Y ahí, conclusiones. Pues totalmente, como bien decías, yo creo que podría dar de 3 horas, ¿no? Como también Desde comentaba luego. Isaac, el programa para ir explicando, pero voy a intentar hacer un poco un resumen de lo que nos contó. Yo creo que el titular, y él lo puso al principio sabiendo que sería el titular, es que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Creo que esto es fundamental tener esto claro y sobre todo ver un poco cómo Cataluña, la Agencia de Residuos de Cataluña, separa todo el tema de residuos en municipal, industrial y de la construcción. Eso es fundamental. Tener claro cada residuo dónde va y quién lo genera, tener esos datos de dónde lo están generando y cómo lo podemos gestionar para poder separar en origen y poder hacer una mejor transformación, un mejor tratamiento. También esa apuesta de que tenemos 30 años de experiencia en Cataluña, que queremos aportar y que si alguien puede tomar nuestra experiencia para evitarse 30 años y que en 2 años pueda implementarlo mucho mejor, pues construir juntos es construir más fuerte, ¿no? Y eso creo que es un mensaje poderoso que también nos dijo hoy el invitado. Hablar de creación de marcos legales para poder trabajarlo y crear grandes iniciativas como temas impositivos, sanciones, fomento, ¿no? Hacer pedagogía, que hablábamos, para generar menos residuos y apoyarse justamente a que se hagan menos residuos y se haga un seguimiento técnico, ¿no? Y esto acompañado con la agencia, con formación y con ayudas económicas para que esto lo puedan hacer. Importantísimo, me quedé con un tema que se están haciendo políticas e iniciativas globales con objetivos territoriales, pero que las normativas son locales, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos sintetizar eso, cómo podemos ayudar a que estas normativas locales sean más eficientes y pueden tener ese margen de trabajo, ¿no? Porque si no gestionamos bien el planeta que tenemos, como bien decía Isaac, no tenemos un planeta B y es el que tenemos. Y pensando en el mañana, en nuestros hijos y en nuestros futuros que pueden llegar, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? Pero si lo hacemos puede ser muy beneficioso, porque si lo trabajamos con taxas justas, lo vemos cómo se paga esa generación de participación de residuos, reutilizando, alargando más la vida de estos residuos, a lo mejor no nos sirve para nosotros, pero alguien tiene una oportunidad de poderlo usar, ¿no? De poderlo utilizar, no solamente lo más orgánico, lo más pensando en residuos de la casa, sino también en construcción, ¿no? Se pueden crear arenas para usear, para rellenar, etcétera, y eso puede ser muy beneficioso para una generación de la economía, no solamente de ahorrarnos del bolsillo, sino de crear empresas, crear ecosistemas que generen economía, ¿no? Por lo tanto, viendo un poco el panorama, yo me quedo con todo eso. Hemos intentado humildemente, Isaac, hacer un pequeño resumen y a todos los oyentes nos pueden seguir en los siguientes podcasts a la catalana en nuestras redes sociales, en iVoox, en Spotify,
en YouTube. Por tanto, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias, Isaac, por estar hoy con nosotros. Como diríamos nosotros, Déu-n'hi-do. Y gracias a vosotros y esto, ¿no? Cualquier cosa, estoy a disposición para explicar, para comentar, para escuchar, para aprender conjuntamente y nada, muchísimas gracias.